Muy bien, pues vamos a seguir con nuestro libro de Malaquías. Estamos ya prácticamente al final, solo quedará una exposición después de esta y oramos para que Dios nos ayude a entender y nos ayude a vivir según lo que aprendemos en estos textos. Hoy vamos a meditar en Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 18. Malaquías 3, del 6 al 18. Lo dividiremos en 4 partes y os animo a todos a tener la Biblia delante, la Biblia abierta con el texto, porque así podréis ver cómo lo vamos siguiendo. Primera parte. ¿Qué tipo de servicio es el que se ofrece a Dios? Versículos 6 y la primera parte del 7. Malaquías 3, versículo 6 y la primera parte del versículo 7. Ahí dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. El texto empieza así, diciendo, mira, por esto no habéis sido consumidos, porque el versículo anterior, el versículo 5, nos dice, mira, y vendré a vosotros con juicio. Entonces, ellos tienen la expectativa de este juicio, la expectativa de ser destruidos por parte de Dios, pero ahora Dios les dice, mirad, porque yo no cambio, por esto es que todavía no ha venido el juicio a vosotros. Y os merecéis este juicio. ¿Sabéis por qué? Versículo 7, porque desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. De manera que merecéis este castigo, merecéis este juicio, pero este juicio no ha llegado. ¿Y sabéis por qué no ha llegado? No ha llegado porque vosotros hayáis hecho algo que merezca que yo pare el juicio. No ha llegado por nada que vosotros hayáis hecho y que pare lo que tiene que venir como juicio, sino que no ha llegado únicamente porque yo no cambio, dice Dios. ¿Y en qué no había cambiado Dios? En el capítulo 1 y en el versículo 2 nos dice que amó a Jacob. Y ahora les dice, mira, vosotros, hijos de Jacob, estáis aquí, no habéis sido consumidos por el juicio, por las promesas que yo hice a Jacob. Yo hice promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, que ellos tendrían una descendencia como las estrellas del cielo y que de ellos vendría el Mesías y que habitarían en la tierra. No mereceríais ya estar en la tierra por cómo os habéis apartado, pero ¿sabéis qué? Yo hice una promesa. Y esa promesa la voy a cumplir y por eso es que no habéis sido consumidos. Y él les dice en el versículo 7 que se han apartado de sus leyes. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Pero según leemos en el capítulo 1, ellos aparentemente estaban cumpliendo las leyes. Ellos seguían yendo al templo los sábados. Ellos seguían ofreciendo sacrificios, cumpliendo estas leyes. Es más, esta generación no se había ido como otras generaciones del pueblo de Israel que se habían ido a adorar ídolos, que habían hecho ídolos en los lugares altos y los habían adorado. Ellos no estaban haciendo en principio todo esto. Ellos estaban yendo a adorar a Dios al templo. Eso es lo que estaban haciendo. Pero como hemos visto, le adoran sin ganas. Le adoran únicamente por tradición, sin haber una realidad detrás del corazón.
Y Dios les está diciendo, dice, mira, no estáis cumpliendo mis leyes. Vais al templo, hacéis los sacrificios, ¿de acuerdo? No estáis adorando a los lugares altos, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que estéis cumpliendo mis leyes. Porque cumplir mis leyes es algo que va mucho más allá de un cumplimiento externo. No se trata únicamente de hacer lo que Dios dice. No se trata únicamente de mirar el manual de instrucciones y decir, ¿quiere Dios que haga esto? De acuerdo, voy a hacerlo. Sino que se trata de hacer las cosas que Dios dice como Él dice que se tienen que hacer. Esa es la diferencia. Ellos estaban yendo al templo, estaban adorando, estaban ofreciendo, pero no como Dios quería que le sirvieran. Es como este tipo de comportamiento en que no se atreven a abandonar a Dios, no se atreven a decirle a Dios, mira, te voy a abandonar porque no te estoy siguiendo, no tienen el valor de hacer esto, un mal valor, pero valor al fin y al cabo de hacer esto, no lo tienen, pero tampoco tienen el valor para seguirle como Dios quiere que le sigan. Están entre estas dos aguas. No se atreven a decirle no a Dios, pero tampoco le dicen sí. Y vamos a navegar en medio de esto. La aplicación para nosotros es obvia también, ¿verdad? Difícilmente uno tiene que estar ya alejado de la fe para decir, mira Dios, no voy a seguirte, no voy a ir los domingos a la iglesia y no voy a obedecer lo que quieres que obedezca. Ahora voy a obedecer lo que son mis pasiones, voy a obedecer lo que yo quiero hacer porque me satisface. Uno tiene que estar bastante alejado de Dios para llegar a esta conclusión. Pero hay una situación intermedia entre esta y el hecho de servir a Dios como Él quiere, y es vivir entre dos aguas. Y es cumplir en parte, porque de esta forma no me enfrento a Dios, pero en realidad estoy lejos de Dios. Y seguimos viendo a estas personas los domingos en la iglesia, igual que ellos iban cada sábado al templo. Y ponen en la ofrenda igual que ellos ofrecían sacrificios. Y aparentemente están siguiendo lo que Dios dice, pero a medias, en parte. No tienen el valor de decir que no a Dios, pero tampoco le dicen que sí. Es una vida a medias. Qué triste es vivir una vida así. Es muy triste vivir una vida de este tipo. No disfrutan del mundo, si es que se puede decir que se puede disfrutar del mundo, pero como mínimo no hacen lo que el mundo hace, pero tampoco disfrutan de Dios. Y de esta forma se puede seguir durante mucho tiempo. Daniela y yo hemos decidido hacer un poquito de dieta, porque lo necesitamos, y evidentemente cuando uno hace dieta lo primero que tiene que sacarse pues son los azúcares y las grasas, ¿verdad? Lo que de verdad tiene sabor y lo que de verdad gusta, no sé por qué está hecho así, pero así es. Y nos lo queremos tomar un poco en serio y entonces pues Daniela compra unas gelatinas que no saben a nada, que es 0% todo, 0% sabor, 0% todo, que más valdría que te comieras aire. Pero ahí están. ¿Tendría sentido que estuviéramos intentando seguir esto? Pero mira, yo después de comer, de comer o en la comida me voy a comer una buena panceta con grasa. En el resto de cosas sigo la dieta, ¿eh?
O sea, me voy a poner sacarina. Voy a comer las gelatinas que no saben a nada. Todo 0%, 0%, 0% sabor. Todo así. Ahora, eso sí, mi buena panceta, que no me la quiten en la comida y un poquito en el desayuno, que sienta muy bien. ¿Tendría sentido hacer esto? No, ¿verdad? Pero muchas veces con Dios sí hacemos esto, que es lo que el pueblo hacía. Cumplo ciertas normas, aparentemente tengo la dieta, tengo la ley, voy a mirar de seguirla, pero por favor, el corazón está muy lejos de ello. Es lo que ellos hacían. Si no vale la pena seguir una dieta a medias, ¿por qué tiene que merecer la pena seguir a Dios a medias? ¿Por qué? Dios es mucho más importante que una dieta. Y lo que Dios está pidiendo aquí es, mira, no se trata únicamente de venir los domingos al culto. No se trata únicamente de que conozcáis lo que yo digo y en parte procuráis seguirlo. Se trata, como veremos más adelante al final de nuestro texto, de vivir teniendo en cuenta a Dios. Literalmente, como veremos en el último versículo, pensando en Jehová. Eso es lo que merece la pena. Pero vivir entre dos aguas es vivir siempre en la infelicidad y en la insatisfacción de no llenarse de Dios y no llenarse de lo otro tampoco. Y esto es lo que ellos estaban haciendo. Segunda parte, ¿robará el hombre a Dios? Versículos de la segunda parte del 7 al versículo 12. Ahí dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Fijémonos que Dios les acusa a ellos de haber robado a Dios, de haberle robado. ¿Pero qué es lo que hicieron? ¿Fueron al templo y cogieron de la ofrenda del templo? ¿Fueron al templo y robaron algo del templo para que Dios les diga esto? No. No fueron y robaron nada en la casa de Dios. Lo que hicieron es no dar los diezmos y las ofrendas que correspondían. Como sabéis, cuando se hizo el reparto de la tierra en Canaán con la conquista, con Josué, y se repartió la tierra entre las 12 tribus, hubo una tribu a la cual no le dieron tierra. Y esa fue la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque era la tribu que se debía de dedicar al servicio en el templo. Los sacerdotes, que eran una parte de la tribu de Leví, estaban ofreciendo los sacrificios y el resto de la tribu de Leví estaban recogiendo todas las cosas que se tenían que recoger alrededor del templo y ayudando a que todo se pudiera hacer bien. Y esta tribu estaba encargada de esto y tenía que poder vivir, pero no tenía tierras. Y Dios dijo, el 10% de lo que cosecháis, estamos hablando a una ciudad, a un pueblo que se dedica a la ramadería y a conrear y al pueblo, dice el 10% lo tenéis que llevar al alfolí. El alfolí es un almacén que estaba en el templo.
un almacén de grano que estaba en el templo. ¿Para qué? Para que los que vivían en el templo, que eran la tribu de Leví, tuvieran para su sustento. Dentro del templo había un almacén para que los israelitas llevaran el 10% de lo que tenían en sus tierras. Y de esta manera, la tribu de Leví podía subsistir. Y aquí vemos que ya no son los sacerdotes los únicos que están haciendo las cosas mal, es el pueblo también. Son los que tienen que ofrecer, que no van al almacén del templo, que no van al alfolí, a llevar el diezmo. En este sentido, es que Dios dice, llevad el alimento en mi casa. Que haya alimento en mi casa, que haya alimento en el templo, en el alfolí, en el almacén del templo, porque ellos no lo estaban cumpliendo. Fijémonos cómo son, que es algo que hemos ido viendo a través del libro, pero es significativo porque nos muestra cuál es la condición espiritual de ellos. Ellos estaban pecando, pero ni siquiera eran conscientes de que estaban pecando. Eso es estar lejos. Ellos estaban no haciendo lo que Dios les mandaba en este sentido, no llevando el diezmo, pero diciendo, Dios, ¿en qué estamos haciendo mal? Este es un signo muy importante de estar lejos de Dios. Estar haciendo las cosas mal y además no ser consciente de que se están haciendo las cosas mal y cuestionando a Dios por reprender ello. Y Dios les dice, mira, cuando no me traéis el 10% al almacén del templo, me estáis robando. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Y es que ellos, los israelitas, tenían la idea, en este caso, de que lo que tenían era suyo. Y una parte, si toca, la voy a dar para Dios, pero una parte, la parte que yo decido. Por tanto, si dan más o si dan menos, están dando de lo que es suyo y jamás pueden estar robando, según su concepto. Pero ¿cuál es el concepto de Dios? El concepto de Dios es lo que tenéis es mío. Por tanto, si no me dais lo que corresponde, me estáis robando. No es que me estéis dando menos, es que me estáis robando. ¿Por qué? Porque todo lo que tenéis es mío. Y este es uno de los primeros síntomas de estar alejados de Dios. Pensar que lo que tenemos es nuestro. A Dios le daré lo que crea que le debo de dar. Pero lo que tengo es mío, tal y como ellos pensaban. Y Dios les dice, mirad, vosotros pensáis que actuando así, dando menos, tenéis más, ¿verdad? Porque esta es la matemática humana. Si yo doy menos, me quedo con más y tengo más. Y Dios dice, mira, esta puede ser la matemática humana, pero no es la matemática divina. La matemática divina lo que dice es que si dais menos de lo que toca, con maldición estáis malditos. Versículo 9. Por lo tanto, tenéis menos. La matemática divina, en este caso, es dad que tendréis más. Esto no entra en la mente normal que no está guiada por Dios, porque si yo doy, tengo menos. Pero aquí Dios está diciendo, si dais, tendréis más, no menos. Pero hay que estar muy cerca de Dios, no solo para entender esto, sino sobre todo para vivir esto. Ellos eran pobres, pero esto no era un motivo
para dar poco, sino que justamente eran pobres porque daban poco. Y Dios, entonces, no les bendecía. Y en el texto es bonito como lo dice el texto, porque Dios podría estar muy enfadado y decir, mirar, no entiendo cómo podéis ser así después de tantas generaciones en que habéis experimentado como soy. No entiendo cómo podéis ser así después de tantas generaciones en las que he bendecido cuando se han ocupado de mí y he quitado la bendición cuando no se han ocupado de mí. ¿Cómo es que no lo entendéis? Pero Dios dice, mira, las oportunidades siguen. Lo habéis hecho mal, pero las oportunidades siguen. Así que probadme. Probadme. Dad y comprobaréis. Estáis siendo pobres y utilizáis esto como excusa para no dar, probadme, y veréis si no soy capaz de bendecir para que tengáis en abundancia. Notemos también un detalle en esto, y es que Dios hace este mandamiento como nación, no como individuos. Como nación serán bendecidos, pero sabemos también que puede haber sus excepciones y que como individuos pueden estar haciendo las cosas bien y en realidad no ser bendecidos. Job, por ejemplo, hacía las cosas bien y le quitó todo. Asaf, Salmo 73, hacía las cosas bien y todo le iba mal. Así que incluso en el Antiguo Testamento hay sus excepciones, pero como nación a nivel global, Dios está diciendo, probadme porque voy a hacerlo. Aplicación para nosotros de esta parte. ¿Robas a Dios? ¿Robo yo a Dios? Uno está robando a Dios cuando no le da lo que le debe. Este es el sentido en el que está hablando aquí Malaquías. Uno está robando a Dios cuando no le da lo que le debe. ¿Qué le debes tú a Dios y qué le debo yo a Dios? El diezmo, sí, pero no es lo único. Confianza, obediencia, amor, servicio, adoración. ¿Le debemos todo esto a Dios? Si le debemos todo esto a Dios y no lo hacemos, estamos cayendo en lo que aquí Malaquías dice, me estáis robando. ¿Por qué? Porque no le dan a Dios lo que deben darle. Y entonces este es un llamado para nosotros a darle a Dios lo que le debemos, y no estoy hablando únicamente en términos económicos. Lo que Dios pide, como vemos en este texto, va mucho más allá. Y en segundo lugar, ¿de qué bendición está hablando cuando nos habla a nosotros? Este texto es un texto ideal para los que predican la teología de la prosperidad, ¿verdad? Y existe esto hoy en día. Oye, dad más ofrendas, dad más dinero, porque eso hará que tengáis más dinero. ¿Habéis escuchado esto? Por desgracia, esto se predica. ¿Pero es esto lo que dice la Biblia para nosotros? Esto es lo que le dijo a la nación de Israel en el momento de Malaquías. Es cierto, pero a nosotros nos dice esto. En Efesios 1, versículos 3 y 4, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, y fijémonos lo que dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que es cierto que las bendiciones de Dios en el Antiguo Testamento tenían que ver con bendiciones materiales, a pesar de que había sus excepciones, como hemos dicho. Pero vemos que cuando pasamos al Nuevo Testamento, las bendiciones ya no son en este tipo.
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si las bendiciones por seguir bien a Dios fueran bendiciones materiales, entonces Jesús no hubiera seguido bien a Dios, a su Padre, aunque Él era Dios también. ¿Por qué? Él mismo dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tenía bendiciones espirituales, dependía de los que le apoyaban. Pablo mismo dijo, he aprendido a vivir en abundancia, pero ¿a qué más? A vivir en escasez. Pasó hambre, pasó frío. Si las bendiciones que Dios promete por seguirle fueran materiales, entonces Jesús y Pablo no hubieran seguido bien a Dios porque no las tenían. Pero no es así. Lo material no es indicativo de la bendición espiritual, ni muchísimo menos. Pero ¿sabéis qué fácil es? Qué fácil es apreciar las bendiciones materiales, ¿verdad? Qué fácil es. Oye, ¿cómo me ha bendecido Dios con este trabajo? ¿Cómo me ha bendecido Dios con este trabajo? Buen horario, buen sueldo, estoy a gusto. ¿Cómo me ha bendecido Dios con esto? ¿Cómo me ha bendecido Dios que he encontrado esta casa que es un chollo y la he podido comprar? ¿Cómo me ha bendecido Dios que he podido tener lo que queráis? Este coche, incluso esta familia, lo que sea. ¿Cómo somos de sensibles a este tipo de bendiciones, ¿verdad? Las vemos muy fácilmente. Somos muy sensibles a ellas. Pero somos normalmente menos sensibles a las bendiciones espirituales. Y estas son las que Dios nos dice que nos da, las espirituales. Pero fijaros en un detalle también. Incluso vamos a ponernos en la situación de apreciar estas bendiciones espirituales, ¿vale? Vamos a ponernos en esta situación. Y aquí podemos decir, mira cómo Dios ha bendecido el ministerio de este hermano que se ha hecho tan grande, que está llegando a tantas personas. Mira cómo Dios ha bendecido el ministerio de este misionero que ha ido a tal sitio y ha provocado un cambio espectacular. Mira cómo Dios ha bendecido el ministerio de este y de este y del otro por todo lo que se observa, y cuidado, lo que se observa a nivel espiritual, de personas convertidas. Y ahora os pregunto, ¿las bendiciones espirituales que Dios nos da se refieren a esto? ¿Se refieren a que lo que uno hace, y ya hablamos a nivel espiritual, ya hablamos a nivel de Dios, lo que uno hace tiene fruto para Dios? ¿Es esto la bendición espiritual que Dios nos promete? ¿Es esta la bendición espiritual que tendremos cuando seguimos fielmente a Dios? En Lucas capítulo 10 se envía a los 70 a que vayan a predicar el Evangelio. Son enviados. Y cuando predican el Evangelio, tienen mucho fruto. Los espíritus se les sujetan. La gente se le convierte. Pero fijaros la pasada de ministerio que tuvieron, que incluso vieron a Satanás caer como un rayo. Creo que no hay predicador en la historia que haya conseguido esto. Y ellos vuelven de esta misión y dicen, las bendiciones espirituales son una pasada, se nos sujetan los espíritus, hemos visto incluso al diablo caer como un rayo en la tierra. ¡Qué bendición espiritual! ¿Y cuál es la respuesta a ellos?
¿Cuál es la respuesta? Lucas capítulo 10, versículo 20. Ahí se les dice, no, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. Incluso la bendición en el ministerio no es de la que se está hablando aquí cuando Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. La mayor bendición no es que incluso Satanás se te sujete, y no imagino a nadie que haga eso. La mayor bendición, según se les enseña aquí a estas personas, la mayor bendición espiritual es que tu nombre y mi nombre esté escrito en los cielos. En esto es en lo que tenéis que regocijaros. A pesar de que los espíritus se os hayan sujetado, a pesar de que hayáis conseguido lo que ni siquiera os imagináis, esta es la mayor bendición. ¿Y sabes qué? En esta bendición podemos estar todos nosotros. Dentro de esta cabemos todos. Y Dios dice, esta es la auténtica bendición. Y si nos fijamos en el texto de Efesios que he leído, también lo dice. Efesios 1 del 3 al 4. ¿Cuál es esta bendición espiritual? ¿Cuál es esta bendición espiritual? Versículo 4. Haber sido escogidos en Él para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La elección aquí no es para tener un ministerio fructífero, y eso por supuesto es bueno. La elección aquí es para que un día podamos estar delante del Dios Santo y decir, mira, no tengo ninguna mancha. Esta es la mayor bendición. Pero muchas veces nos es difícil tener esta perspectiva de Dios y ser conscientes de que la mayor bendición no es una buena familia, no es un buen trabajo, no es una buena casa, ni siquiera es un ministerio fructífero, sino que la mayor bendición es estar escrito en este libro que está en los cielos. Esta es la mayor bendición. Y si seguimos el texto de Malaquías, Malaquías está diciendo, pruébame en esto. Dios te está diciendo a través de Malaquías, pruébame en esto, porque te voy a abrir las ventanas de los cielos y vas a estar escrito en este libro. Pruébame, porque te lo voy a dar. Y si Malaquías dice esto porque Dios se lo dice, debemos de decirlo nosotros hoy también aquí. De parte de Dios, prueba a Dios para que te bendiga en los lugares celestiales en Cristo. Tercera parte, la prosperidad de los malos, versículos del 13 al 15. Aquí nos dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no los prosperados, sino que tentaron a Jehová y escaparon. No solo son prosperados, sino que tentaron a Jehová, tentaron a Dios y escaparon. Vemos que estas palabras no las dirigen a Dios. Ellos no tienen el valor de hablar con Dios y de expresarle a Dios su frustración. Este valor, si nos fijamos, muchos salmistas lo tienen.
y le hablan a Dios y le dicen, mira, no entiendo esto, no entiendo por qué me abandonas, no entiendo por qué está pasando esto en mi vida. Los salmistas tienen el valor de estar en desacuerdo con Dios y mostrar este desacuerdo hablando con Dios. Pero ellos no hacen esto. Ellos no se dirigen al Señor cara a cara, no tienen este valor. Lo que ellos hacen es quejarse con los demás, quejarse con el de al lado. Fijaros que el texto dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Lo hablan con sus compatriotas, lo hablan con el que tienen al lado, no lo hablan con Dios, como los salmistas. En este caso, es una actitud que Dios no aprueba. Dios aprueba la actitud de los salmistas, en que cuando tienen alguna queja, van a Dios y se lo dicen. Pero ellos han optado por la opción cobarde. Y es no ir a Dios cara a cara y criticar a Dios hablando con los demás. Esta es la acción cobarde. Y es la que ellos han hecho. ¿Y qué es lo que hacen en este sentido? Dice que envidian a los arrogantes. ¿Por qué? Porque los arrogantes tienen éxito. Ellos no tienen el valor, es un mal valor, pero ellos no tienen el valor de ser arrogantes. No tienen el valor, como hemos dicho antes, de decirle a Dios, adiós, Dios, me voy por mi camino. No tienen el valor de hacer esto. Prefieren vivir entre dos aguas, de forma insatisfactoria. Así que ellos no hacen esto. ¿Pero qué es lo que sí que hacen? Envidian a los que lo hacen. Envidian a los que abiertamente han dicho a Dios, ahí te quedas, paso de ti con toda mi arrogancia y ahora me va a ir bien. Y ellos los observan y tienen envidia de ello. Lo cierto es que estos son palabras duras, son palabras muy duras, pero lo serían si vinieran de alguien íntegro. Si leemos Job, el capítulo 21, Job se queja de lo mismo. ¿Cómo puede ser que a los arrogantes, a los que desobedecen a Dios, todo les vaya bien y a mí me vaya mal? Pero Job es íntegro. Él tiene sentido que piense de esta forma. Asaf en el Salmo 73 piensa exactamente igual, pero es que aquí no estamos hablando de personas íntegras. Aquí estamos hablando de los que quieren tener un pie aquí y un pie aquí. Y cuando quiero esto, me aprovecho de esto, y cuando quiero esto, me aprovecho de esto otro. Y viviendo así, encima, exigen la bendición de Dios. Y encima, envidian a los que hacen las cosas mal, que son los que han tenido el valor, aunque sea un mal valor, de abandonar a Dios, y todo les va bien. Pero mirad, hay algo que ellos no ven. Y lo que no ven es que en realidad apartarte de Dios y que todo te vaya bien es tener muy mala suerte. Ellos estaban viendo que los que se apartaban de Dios y decían que no a Dios y eran arrogantes contra Dios, son los que triunfan. Son a los que están envidiando, pero no se dan cuenta que apartarse de Dios y que todo te vaya bien, en realidad es una desgracia. En realidad es una desgracia muy grande. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través del dolor. ¿Y cuántas personas han vuelto a Dios a través del dolor? A través de las dificultades en la vida. Nunca hubieran vuelto a Dios, nunca hubieran pensado en Dios si todo les hubiera ido de fábula. El trabajo, el dinero, la salud, la familia.
Pero Dios nos habla a través del dolor. Y el dolor hace que las personas vuelvan a Él. Y lo que está pasando con estos arrogantes es que todo les va bien. Y lo que ellos creen que es una suerte, en realidad es una desgracia. Y es una desgracia muy grande. Porque quiere decir que ya no están sintiendo la campana de Dios llamándoles. Dios les ha dejado en su ira, tal y como nos dice en Romanos 1, a que sigan sus caminos, sin llamarles. Y eso no es una suerte. Eso en realidad es una desgracia. Aplicación para nosotros. Es triste, como hemos dicho antes, ver a personas que pretenden seguir a Dios sin hacerlo de corazón, pero que no solo no están disfrutando de Dios, sino que además tampoco están disfrutando de lo que el mundo les ofrece, aunque sea un mal disfrute, pero además ahora les vamos a añadir algo. Están envidiando a los que han dejado a Dios y les va bien. Familias que pueden estar en la iglesia, que no viven a Dios como se tiene que vivir, pero por si esto no fuera suficiente desgracia, encima están pensando en mira fulanito que dejó la iglesia y lo bien que le está yendo. Le tengo envidia. Esto ocurre, ¿eh? Y seamos sinceros, ninguno de nosotros es inmune a esto. Esto no les pasa únicamente a los malos. Esto nos pasa a todos, porque somos seres humanos y caemos en la envidia. Ninguno somos inmune a ellos. Solo falta que pase tiempo, como había pasado con este pueblo, que siguieran a Dios ya no de corazón, sino por tradición, y que encima observen que a los otros les va bien. Solo nos falta a nosotros que nos pasen años en la fe, que nos vayamos dejando de Dios poco a poco para que lleguemos a esta situación. Y ese texto está aquí para que no lleguemos a ello. Para que no lleguemos a envidiar a los que han abandonado la fe y todo les va bien. Porque en realidad esto es una desgracia. Y algo que aprendemos también para nosotros es que las cuentas de la justicia de Dios no se pasan en esta vida. En muchas ocasiones, en esta vida no se hace justicia. El malo muere alegre, muere rico y muere con todas sus posesiones. Y el pobre es afligido, abusan de él y nadie le hace justicia. Esta es la realidad que vivimos en muchas situaciones. Las cuentas de la justicia de Dios no se pasan en esta vida. Por ello, podemos observar cómo al malo le va bien, como ellos observaban, y al bueno le puede ir mal. Pero ¿sabéis? Que no se pasen en esta vida no quiere decir que no se vayan a pasar. Se van a pasar. Y entonces desearán haber seguido a Dios. Versículo 14. Es significativo para todos nosotros la pregunta que aquí nos da. ¿Qué provecho hay? ¿Qué provecho hay en seguir a Dios? ¿Alguna vez te lo has pensado? ¿Alguna vez te has planteado la fe cristiana en estos términos? ¿Qué saco yo de ello? Lo que sacamos de ello es estar escritos en el libro de la vida. Y es interesante ver a veces las historias de algunos misioneros. Charles Stadd era un hombre rico, deportista, muy rico,
la casa que tenía en Inglaterra era brutal, con sirvientes, y se fue a vivir a una chabola más pequeña que el cuadro que hacen los sofás ahí detrás. ¿Para qué? Para que más personas estuvieran inscritas en este libro. Eric Liddell, ¿os suena? Este deportista de carreras, un genio en lo suyo, que se negó a correr en domingo, pero que además dejó el deporte, en el cual era un crack, para irse de misionero y morir. ¿Qué provecho hay? ¿A nivel humano hay algún provecho en esto? No. Pero ¿sabéis? Ellos, todos estos, pueden decir lo que vemos en Hebreos 11, 15 al 16, y que es un texto conmovedor, como pocos para mí. Ahí dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella ciudad, se refiere de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Todos ellos tuvieron tiempo de volver. Todos estos héroes de la fe del Antiguo Testamento, pero todos estos héroes de la fe de la era cristiana, Charles Sturt tuvo tiempo de volver a su mansión. Eric Liddell tuvo tiempo de volver a correr, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La bendición que hay al final del camino responde sin ninguna duda a esta pregunta: ¿qué provecho saco yo de esto? El provecho que sacamos es una ciudad eterna. Y cuando uno está en esta ciudad eterna, entonces ve que todo a lo que ha renunciado era poco. Y Charles Sturt no se sentirá defraudado, ni Eric Liddell tampoco, ni muchos otros tampoco, y nosotros tampoco, si realmente estamos inscritos en este libro. Y versículos 16 al 18, el remanente, vamos a verlo muy rápidamente, pero es muy interesante. Versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Para ir terminando, vamos a ir a un punto especialmente interesante y especialmente conmovedor de este texto. Malaquías está hablando. El pueblo es duro. El pueblo dice, ¿qué hemos hecho mal? Y estaban haciendo muchas cosas mal. Pero entre todos ellos, hay unos que hablan entre sí, que hablan el uno a su compañero. Y lo que nos dice el versículo 16, fijaos qué bonito, es que Dios está escuchando lo que se dicen. Es que Jehová oye lo que uno le está diciendo al otro. Y lo que se están diciendo es que hay que temer a Jehová y hay que pensar en Él. Este pueblo no pensaba en Jehová, aunque iba al templo, pero no pensaba en Jehová.
Y ahora hay un grupito pequeño, que se están diciendo el uno al otro, hay que pensar en Jehová. Lo que Malaquías nos está diciendo es verdad. Hay que pensar en Jehová. Y hay que temer a Jehová en el sentido de temer su juicio y estar seguros en él. Oye, vamos a vivir como Jehová quiere que vivamos. Esto se lo están diciendo los unos a los otros. No son, como mínimo el texto no lo dice, ni siquiera los sacerdotes, que eran los que tenían que hacerlo, los que estaban haciendo esto, sino que es el pueblo que está escuchando a Malaquías. Pero la mayor parte del pueblo no se entera. La mayor parte del pueblo no hace caso. Pero hay unos cuantos que hablan entre sí y dicen, hay que pensar en Jehová. Hay que temerle. Hay que seguirle como él dice. Y Jehová está atento cuando se dicen esto. Lo está escuchando. Y lo que está diciendo desde los cielos es, mirar, estos que están haciendo esto, estos que están hablando entre sí y se están animando a seguirme de verdad, a seguirme con el corazón, a seguirme pensando en mí, son mi especial tesoro. Estos. No todo el pueblo de Jacob, no todo el pueblo de Israel, sino que estos, los que hablan de seguirme, los que hablan de pensar en mí, son mi especial tesoro. Y el versículo 16 nos dice que Dios se toma muy en serio esto que está escuchando. Porque nos dice que fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensen en su nombre. Por supuesto, Dios no se va a olvidar, Él es eterno. Pero Él dice, mira, quiero que quede claro que esto para mí es importante, voy a escribir un libro. Para estos que entre sí, entre ellos, están hablando de servir a Jehová. Y cuidado, están hablando de servir a Jehová a contracorriente. Están hablando de servir a Jehová y de pensar en Jehová en medio de un pueblo que no sirve a Jehová y que no piensa en Jehová. Están hablando de ir a contracorriente, y eso es difícil. Están hablando de no seguir a sus compatriotas judíos. Están hablando de que sus compatriotas judíos quizá les cogen manía porque si ellos hacen las cosas bien, pondrán de manifiesto que los demás hacen las cosas mal, pero no les importa. Porque lo que quieren es seguir a Jehová. Porque han escuchado a Malaquías y han entendido que estaban haciendo las cosas mal. Mirad, eso es lo que tenemos que hacer entre nosotros. Hablar de Jehová. Pensar en Jehová durante la semana. A veces tengo la sensación en mí, y estoy seguro que en muchas personas también pasa, que nuestro Jehová de entre semana es el Jehová de los alimentos. Es el Jehová en el que me acuerdo cuando doy gracias por el desayuno, la comida y la cena, y quizá esto representa el 70% del tiempo, en que pienso en Jehová. Y Malaquías está diciendo, mirad, Dios busca un pueblo que entre ellos hablen de pensar en Jehová. Cuando no están en el templo, cuando viven cada día. Un pueblo que se anime a pensar en Jehová, a vivir según Jehová. No a reunirse los sábados como ellos estaban haciendo, sino a vivir la semana pensando en Jehová, no solamente cuando damos gracias por los alimentos. Y esto es con lo que vamos a terminar. Hablemos de Jehová. Pensemos en Jehová. Animémonos los unos a los otros a pensar en Jehová, porque es muy fácil que nos animemos a mirar esta u otra serie de Netflix. Pero nos cuesta más animarnos a pensar en Jehová. Pues animémonos a pensar en Él y a que vengamos el domingo como una expresión de una realidad durante toda la semana.
Que Él nos bendiga.